2, 1. Sí. En los 90 se escribió mucho sobre ese tema cuando empezó el tema de Internet y justamente la literatura en hipertexto. Y hay dos maneras de contestar. Una, si el autor hubiera desaparecido, los derechos de autor no serían uno de los temas más complicados que tiene el planeta hoy. El autor está vivo, y más que el autor, el dueño de los derechos, que es como... pero después, en los hechos, o sea, incluso en cosas... yo llego de vuelta al tema del juego, o sea, uno puede armar, decir, bueno, esta es la cancha, estas son las reglas, no sé qué, y después las performances que van pasando ahí adentro son infinitas y variadas, pero hay alguien que puso el límite, que legisló y que puso un límite de espacio y de tiempo, y eso es el autor. O sea, después que pasen cosas adentro, que se lea de manera distinta, que se manipule de manera distinta, eso es posible, pero no quiere decir que no haya una autoría fuertísima. Por más, incluso los autores que invitan a la libertad son los peores de todos, son los más fachos. Pero siguen estando. Están entre nosotros, los autores. Están escondidos, pero están. Cuidado. No sé si hay... Yo creo que tu pregunta iba más por el lado de que no hay una voz única, ¿no? Que guíe, no tanto a la propiedad o a la cosa más metafísica de que es un autor, o más literaria. Creo que un poco la tónica de la plática ha sido un optimismo, a mi parecer, muy desbordado respecto a qué es lo que es nuevo y qué es lo que no cambia. Es decir, todo por las nuevas tecnologías de información y de comunicación, etcétera. Cuando uno dice, bueno, es que los blogs, la muerte de los blogs, etcétera, van a cambiar la realidad, la lectura, etcétera. Y todo esto potencializado por Internet y las computadoras, se está dejando un poco de lado qué realidad es lo que subyace a ese cambio, qué estructuras son las que quedan, pero no solo qué estructuras narrativas son las que quedan, el melodrama, la fábula, el cuento, etcétera, sino qué condiciones son las que hacen que esas estructuras queden y permanezcan y se vayan adaptando a los nuevos soportes tecnológicos. Y yo dejaría por ahí la pregunta. Y bueno, respecto a quien decía que el marxismo comunista era una obra de ciencia ficción, yo le preguntaría en qué línea se habla de la sociedad utópica como tal, porque el marxismo comunista no hay una sola línea donde describa el futuro. En todo caso, que lo muestre. Bueno, en realidad no hay una línea, hay 10. Es decir, el manifiesto comunista termina con 10 acciones concretas a tomar para construir una sociedad nueva. Es decir, no solo anuncia una sociedad nueva, sino que toma 10 acciones. ¿Cómo? Sí, las escribe, ¿cómo no? Bueno, hay 10 puntos, hay un decálogo ahí donde dice hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Es decir, hay que, por ejemplo, una de las cosas que dicen y que ha sido muy... Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, soy un ferviente admirador del Manifiesto Comunista y creo que es el texto más importante político que se escribió en el siglo XIX. En segundo lugar, creo que es un texto absolutamente vigente. En tercer lugar, creo que es el texto que define lo que es el pensamiento de izquierda de todo lo demás, separado de todo lo demás. Hecho todo esto, creo que, sin embargo, es un documento que tiene algunas cosas que han envejecido, muy pocas, muy pocas. Una de las cosas que han envejecido son esos 10 puntos que están al final, donde proponen acciones. Por ejemplo, una de las acciones era
propender a que haya la mayor cantidad posible de empresas del Estado. Ese es uno de los puntos. No dice todo del Estado, sino que haya muchas del Estado. Sin embargo, esto que estoy diciendo no lo digo yo, sino que lo dice el propio Engels. Engels, en uno de los prólogos escritos años después, rectifica esas acciones y dice: acá exageramos, en las acciones que tomamos para el futuro exageramos. Es decir, que en vida de sus propios autores ya se dieron cuenta que era demasiada anticipación algunas de las cosas que proponían. Es decir, lamentablemente ese prólogo no está tenido tan presente como debiera, para darse cuenta que algunas de esas acciones no habría que repetirlas más, ¿no? Porque los propios autores renegaron de ellas en vida. Pero sí creo que es un manifiesto utópico, ¿no? Es decir, no en el sentido en que da la palabra utópico el propio manifiesto, es decir, no es socialismo utópico, es decir, precisamente pretende ser todo lo contrario, pero es una utopía en el sentido de que propone algo nuevo, a una sociedad nueva que se debe construir, ¿no? Es decir, es en ese sentido. Y con el más grande de los respetos, o sea, a un documento que me parece fundamental. No, yo quería decir que estoy de acuerdo con el amigo en el sentido de lo otro que planteaba, ¿no? No respecto a lo del manifiesto, sino de que todas las tecnologías, todas las cosas nuevas que están viniendo, que comentábamos, no van a barrer todo lo que ya conocemos. El microcuento no va a terminar con la novela o con el cuento, van a seguir coexistiendo. Todas las formas narrativas que conocemos, todo eso va a continuar. Tampoco podemos entrar en una paranoia, bueno, ahora viene todo esto y eso borra todo y cambia, creo que sería exagerado pensar eso. Sí, yo quería acotar eso también, que lo tecnológico o los avances en realidad no, lo que decíamos hoy, que no hay que temerles, porque el hombre desde que se sienta alrededor del fuego a contar historias, lo tenemos ya en los genes, esa cosa de contar, de narrar y también querer escuchar esas historias. Así que no importa el formato ni el soporte, que se vayan diversificando, sino que es esa necesidad intrínseca que tenemos como seres humanos de contar y de escuchar historias o leerlas. No, incluso hay que pensar esto. Cuando se hicieron experimentos, por ejemplo, literarios, como hoy hablamos del año Way, cuando Michael Moorcock sacó, por ejemplo, en la década del 70, ¿no? Del 64 a 71, que fue que dirigió esa revista, que fue como un cimbronazo en la ciencia ficción, porque, ya digo, contaba historias que a veces no tenían un final, que no se sabía, o que tenían varios finales, o que tenían una estructura que se disolvía, ¿verdad? No se sabía muy bien si era un cuento o qué era. Esa revista, o sea, marcó una época, bárbaro, aportó a la literatura, aportó al arte, pero tuvo tremendas dificultades para sobrevivir. Tuvo varias reencarnaciones, y ahora yo estaba leyendo el otro día la historia, porque me imaginé también que se iba a hablar de algo por el estilo hoy, y bueno, el tipo tuvo que poner plata para bancar la revista. No es tan fácil tampoco. Ahora va a volver y vuelve en formato digital e impreso, pero no se sabe qué va a pasar tampoco. Tampoco hay que esperar que, bueno, eso va a cambiar todo. Normalmente lo que ha sobrevivido siempre es el formato clásico de relato, ¿tá? Por algo los cuentos populares se siguen contando como se contaba, ¿tá? Con los cambios que pasa de un narrador al otro, ¿verdad? Pero por el formato clásico, no sé si es porque esto capaz que lo puede explicar mejor un científico, se ajusta mejor a la cabeza nuestra, a los patrones mentales que tenemos, pero se sigue narrando. Básicamente a nivel mundial por ahora se sigue manteniendo eso, más allá de las innovaciones que se hagan, ¿no? Que están buenísimas y que aportan mucho al arte y a la literatura. Yo una cosita chiquita, me quedé pensando con lo que decías y no sé si estoy de acuerdo. O sea, de los formatos, ¿no? Yo creo que hay una guerra grande de formatos, o sea... sí, ninguno va a desaparecer, ¿no? Pero hay, o sea, y justamente cada momento histórico tiene las preponderancias de uno sobre el otro y que le toman el pulso a la sociedad de por qué ahora está, yo qué sé, tanto reality show y por qué tanto ahora esto o lo otro. Y que justamente es lo interesante, y además son guerras a muerte, nunca terminan de exterminar a nadie, ¿no? Pero, y no sé si el microcuento no va a destruir la novela. Yo, por ejemplo, o sea...
muy pocas cosas he tenido claras en negocios. Una es no poner un videoclub. Una vez un amigo me dijo, poner un videoclub. Dije, no. Y ahora, Blockbuster, bancarrota. Y el libro va a sobrevivir. Sí, el libro no sé si el libro, las historias van a sobrevivir, pero yo qué sé, librerías, tal como las conocemos, o sea, se venden más libros ahora que hay libros electrónicos, es verdad. Pero hay una cosa, o sea, por ejemplo, vos contabas, por ejemplo, sobre si se hubiera inventado igual el submarino o no. No se sabe. Clark justamente da el ejemplo de que el gramófono lo podrían haber inventado los griegos, tenían la tecnología, y sin embargo pasaron 25 siglos antes de que lo inventara alguien. Entonces, El libro como objeto en sí es tan perfecto. Tan perfecto en los últimos siglos, pero pero no es nada en la historia, o sea, en cuanto, o sea, antes si vos leías en una tira de papel parecía fantástico, se optimizó hubo, yo qué sé, el códex tal como conocemos, digo, tiene unos pocos siglos. Después, yo qué sé, si se inventa algo mejor, o sea, ahora una de las cosas interesantes, que no digo que haya que hacerlo ni subirse al carro, pero es justamente las anotaciones colectivas, ¿no? Los libros electrónicos tienen una cosa interesante que vos podés ver qué subrayó y qué comentaron millones de personas. Y no digo ni que sea bueno ni que sea malo, no digo comprate un libro electrónico porque permite hacer esto, pero te permite justamente ponerle capas y entrar a ver lecturas de otra gente y leer textos de una manera completamente distinta. Y no sé si después eso será bueno, malo o no, pero digo, no pondría las fichas de una en un determinismo así, porque no, o sea, históricamente, las historias sí, pero los formatos, tarde o temprano, el libro tiene una cosa buenísima, Juana que ha escrito mucho sobre eso, o sea, tiene científicamente, históricamente se ha mostrado que sobrevivió siglos, que barato, no necesita batería, un montón de cosas, pero bueno, eso es hasta hoy. Digo, después de futuro habrá que preguntarle a gente que sepa de eso. Creo que hay formatos que han desaparecido. Por ejemplo, el cine mudo. El cine mudo o el cine en blanco y negro todavía queda algún resto para alguna finalidad, pero el cine mudo francamente fue desplazado totalmente por el cine sonoro y luego por el cine en colores. Ese es un formato. Otro formato que más histórico que desapareció fue el diálogo. Es decir, en la antigüedad griega, la manera clásica de presentar una obra filosófica era un diálogo. Es decir, las obras de Sócrates, Platón, son diálogos. En cambio, por ejemplo, ese formato lo rompe Aristóteles. Aristóteles es el primer griego que escribe un tratado, ¿no? Es decir, que no necesita hacer un diálogo para escribir una cosa de esas. Sin embargo, el diálogo sobrevivió. Por ejemplo, Galileo escribió diálogos. Es decir, las obras de Galileo, en particular la que lo llevó a la condena por defender el sistema heliocéntrico, la razón fundamental de la condena era porque la obra estaba precedida de un diálogo en italiano, que lo podía entender cualquiera. De modo que ahí se volvió a retomar ese antiguo formato griego en un mundo en que ya existían libros. Pero duró muy poco, porque por ejemplo ya Newton definitivamente, después de Newton, se abandonó definitivamente el formato diálogo como forma de exposición. A pesar de que todavía algún filósofo en el siglo XX retoma de vez en cuando el formato diálogo. Pero digo, creo que hay formatos que desaparecen. Creo que hay formatos que desaparecen. Lo que no es posible decir es, este va a desaparecer, ¿no? Es decir, algunos desaparecen y otros no. Bien, yo entendí un poquito distinto tu observación, te contestaría tres cosas, un poco como para cerrar. A mí me pareció que lo que vos decías es por qué si pensamos en el futuro nos restringimos a pensar en algunos formatos, algunas particularidades tecnológicas, y no hablamos de un nuevo tipo de sociedad, qué literatura habría con un nuevo tipo de sujeto, etcétera. Entonces ahí, desde el punto de vista de la organización, te contestaría que, por un lado, fue para restringir un poco el tema. Segundo, que un poco ese fue el eje de muchas de las otras mesas que hubo en esto que fue el Día del Futuro, donde sí se contempló ese punto de vista. Y tercero, que esperamos hacer esto todos los años, así que capaz que el año que viene o el otro, la manera de entrarle a la literatura o al arte es algo más, alguna más cercana a lo que vos proponías. Bueno, con esto estaríamos entonces cerrando.
Esta es la última actividad del Día del Futuro, así que hasta el año que viene igual se pueden quedar.